Y bueno, como es costumbre, vamos a pasar una pequeña cápsula del conocimiento que tiene que ver con el día de San Valentín y conocer su historia en 3 minutos. El Día de San Valentín es una fecha que se celebra en gran parte del mundo. Tiene su origen en las fiestas paganas de la antigua Roma, donde en esas fechas se celebraba la Lupercalia, que incluía ritos para la fertilidad. En el año 496, el Papa Gelasio I cambió el sentido de esta celebración e instauró el 14 de febrero como el Día de San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? San Valentín fue un médico romano que se hizo sacerdote cristiano y cazaba soldados a pesar de que estaba prohibido por el emperador Claudio el Gótico, quien consideraba el matrimonio como algo incompatible con la carrera de las armas. Al descubrirse que Valentín cazaba parejas en secreto, fue decapitado el 14 de febrero del 270, en la Vía Flaminiana, mismo lugar donde el Papa Juan I hizo levantar una iglesia bajo su invocación. A partir de entonces, a San Valentín se le conoció como el Santo del Amor. Aunque años después, su día se borró del santoral, pues la Iglesia Católica eliminó las celebraciones cuyos santos tuvieran un origen legendario y no verificable. Sin embargo, la celebración continuó para la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. En 1328, el inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, en el que menciona por primera vez al Día de San Valentín, como un día en el que se festeja a los enamorados. Además, en las mismas fechas es la época de apareamiento de las aves. A partir del siglo XV se comenzó a hacer costumbre entre los enamorados escribir poemas conocidos como valentinas. Ya en el siglo XIX, en Gran Bretaña comenzó la fabricación masiva de tarjetas genéricas de San Valentín. Actualmente la celebración tiene un carácter mayormente comercial. En México, por ejemplo, al Día de San Valentín también se le conoce como el Día del Amor y la Amistad. Y bien, ahora si me permiten, voy a presentarles a nuestra ponente. Ella es la doctora Leslie Irama Reyes Castelán. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac Campus Norte. Tiene la especialización de salud y bienestar corporativo de la Universidad de Anáhuac como parte de la maestría de dirección y gestión de instituciones de salud. Es médico especialista en ginecología egresado del Hospital Ángeles México y con reconocimiento de la UNAM. Doctora, bienvenida, este es su foro, esperemos que se sienta cómoda y gracias por el día de hoy estar con nosotros. Al contrario. Pues bueno, muchas gracias. Después de este pequeño… Bueno, muchas gracias. Después de la introducción y este pequeño exabrupto tecnológico, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los retos del envejecimiento del tracto genitourinario. Esta es una patología con la que nosotros nos enfrentamos todos los días, es algo común, pero comúnmente infradiagnosticado, entonces nunca está de más dar una repasada a lo que nos vamos a enfrentar con las pacientes en determinado momento. Entonces, vamos a centrar la plática en hablar un poco sobre la definición y prevalencia de lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia, su fisiopatología, los factores de riesgo, el cuadro clínico y abordaje y las opciones e indicaciones de tratamiento que tenemos para estas pacientes. Bueno, la nueva terminología nos obliga a utilizar el término de síndrome genitourinario de la menopausia. ¿A qué se refiere? A todo el conjunto de signos y síntomas que van a estar dados en vulva, vagina, uretra y vejiga, y todos estos causados por el hipoestrogenismo. Aquí los estrógenos o la falta de los estrógenos va a ser lo que va a ser nuestro punto de partida principal. Una visión general del síndrome genitourinario de la menopausia, tenemos que entender que al ser un síndrome, este espectro clínico va a tener diferentes presentaciones clínicas y muchas veces todas van a coexistir. ¿Cuál es el principal problema para nosotros como clínicos? Que la paciente no va a llegar refiriéndonos directamente, tengo un problema de síndrome genitourinario. Nos van a referir síntomas vagos, muchas veces ninguno relacionado con el otro, y algunos de los principales, como son los que se relacionan con la disfunción sexual, no van a ser tan comúnmente comunicados por ellas. Esto es una cuestión cultural, una cuestión de educación que traemos ya, pero tenemos que centrar nuestra visión en que el síndrome genitourinario va a tener principalmente trastornos a nivel de los genitales externos, a nivel del epitelio
neurológico y a nivel sexual. ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas o en qué se va a centrar este síndrome genitourinario de la menopausia? Pues principalmente en los síntomas de hipoestrogenismo dados por la atrofia vaginal, en la disfunción sexual y los síntomas urinarios. El eje cardinal, como dijimos, es el hipoestrogenismo, entonces nosotros podemos encontrar un espectro de síntomas que va desde la resequedad, la sensación de irritación, prurito vaginal, dispareunia, disminución de la excitación, poca satisfacción sexual, disminución en la libido o los problemas urológicos más frecuentes como son las infecciones recurrentes o los problemas de incontinencia como tal. El síndrome de genitourinario de la menopausia tiene varios factores de riesgo. Obviamente todos relacionados, ya dijimos, 20 veces con el hipoestrogenismo. Entonces, aquí lo principal pues va a ser el paso del climaterio hacia la menopausia. Hay hipoestrogenismo también, el no menopáusico, que puede ser dado por tumores o forectolías bilaterales, que son los, no podemos decir que iatrogénicos, pero secundarios a algún tratamiento médico. El tabaquismo, sobre todo tabaquismo intenso, pacientes que abusan o tienen uso o abuso de alcohol y otras sustancias, pacientes que cursan con falla ovárica prematura, falta de ejercicio, la obesidad exógena, la ausencia de partos vaginales y pues aquellas pacientes que no tienen una vida sexual activa. Entonces, como tal, hablando de hipoestrogenismo genital, nosotros tenemos que centrar nuestra atención en esa disminución del estradiol que va a estar presente en las pacientes desde la perimenopausia y pues obviamente en los primeros años de la posmenopausia y en lo sucesivo pues va a ser el pivote de nuestro enfoque. Aquí lo que nosotros vemos es que hay una disminución importante en los receptores tanto alfa como beta del estradiol a nivel del epitelio genital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber una disminución en el efecto activo de los estrógenos, con esto va a haber menos irrigación y pues esto va a generar que haya falta de lubricación y va a favorecer la atrofia del epitelio. De la mano de esto, pues va a haber menos proliferación del epitelio, y lo que va a hacer que sea mucho más delgado, va a cambiar sus características tanto de pH como de conformación celular, y esto va a hacer que tenga mucho menos función proelástica, va a haber disminución de la relaxina, se va a volver un epitelio adelgazado, un epitelio acartonado, y pues va a haber pérdidas importantes de la densidad del músculo liso y el tejido conectivo, entre otros. A nivel urinario va a suceder algo muy similar, sobre todo principalmente en el epitelio tanto uretral como en el epitelio vesical. Estos cambios lo que van a hacer es que haya un aumento de glucógeno en estas células, va a haber una disminución pues importante de la función de los músculos, o sea, del músculo liso, en este caso del músculo detrusor, y pues vamos a tener toda la sintomatología que se asocia a la vejiga hiperactiva. Esto es, son pacientes que con mucha mayor facilidad van a tener esta hiperirritación y esta hiperfunción del músculo, que va a dar algunos de los síntomas de incontinencia más frecuentes. Aunado a esto, pues va a haber un cambio en todo el epitelio de genitales, tanto externos como internos. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que va a haber un cambio en la biota normal de la vagina. Falta de balance, digamos, en la biota normal va a hacer que haya una disminución de los bacilos normales y sea sustituido por otros que antes no estaban. Además de que el cambio en los epitelios pues va a hacer que haya un cambio en el pH que favorezca el crecimiento de otras bacterias y la infestación por algunas. Sobre todo hay que recordar la proximidad de los orificios, principalmente con el orificio anal, que muchas veces va a generar contaminación de la zona, y esto va a hacer que las pacientes tengan o refieran sintomatología urinaria o infecciones urinarias comprobadas de forma recurrente. Entonces, el diagnóstico nosotros lo vamos a centrar principalmente en la historia clínica. La paciente va a llegar a referirnos la sintomatología, como les dije, muchas veces no va a llegar refiriéndonos todo el espectro del síndrome completo, sino son pacientes que llegan por sintomatología aislada y muchas veces llegan ya politratadas. La gran mayoría de estas pacientes va a llegar con tratamientos diversos, principalmente tratamientos antimicóticos por molestias como prurito o resequedad, que es a lo que nos vamos a centrar más adelante. Entonces, en la historia clínica nos tenemos que enfocar en la detección de los factores de riesgo, en la descripción de los síntomas y sobre todo
muy importante, preguntarlos de manera intencionada. Hay pacientes que no los van a referir de forma espontánea. La mayoría de las pacientes no va a referir incluso cuando tiene alguna sintomatología, por ejemplo, en el caso de los prolapsos o en el caso de las disfunciones sexuales, la gran mayoría de las pacientes no las refiere o no las reconoce como tal. Entonces es muy importante que nosotros como clínicos intentemos dirigir nuestro interrogatorio de forma intencionada hacia este tipo de sintomatologías. Y una cosa muy importante en el diagnóstico no es solamente llegar a la conclusión de que estamos ante un síndrome genitourinario de la menopausia, sino también entender los efectos en la calidad de vida de las pacientes que estos van a tener. ¿Por qué? Porque amén de todas las patologías que puede incluir este síndrome, hay que tener en cuenta que el espectro de ellas mismas van a impactar de forma importante en la vida social, en la vida sexual, en la vida laboral de las pacientes. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el grado de efecto que tiene en la calidad de vida el síndrome, y esto nos va a ubicar en la necesidad o no de iniciar algún tratamiento de los disponibles. Entonces, en cuanto a prevalencia, van varios estudios que marcan los síntomas más frecuentes que refieren las pacientes durante la consulta, o los que tienen que ser los que nosotros busquemos de forma intencionada. El principal va a ser la sensación de resequedad vaginal, no el hecho de que nosotros veamos la vagina reseca, eso, o sea, va a complementar la exploración, pero la paciente va a tener una sensación intensa muchas veces o constante de acartonamiento y de molestia a nivel genital. Muchas veces estas pacientes van a llegar refiriendo prurito, y lo más común es que sean pacientes que lleguen refiriéndonos múltiples tratamientos con antimicóticos o para infecciones vaginales, pero realmente lo que tenemos es un prurito asociado a resequedad. Volvemos al punto, las pacientes muchas veces no nos van a describir los síntomas de una forma tan asertiva. Tenemos nosotros que tratar de entender, o tratar de guiarlas para ver si se refiere realmente a una resequedad vaginal pura o no. Algunas sí van a llegar refiriendo a la falta de lubricación, sobre todo durante el acto sexual. Dispareunia es una de las más frecuentes, y pues todas aquellas que se relacionan también con el espectro urogenital. Nos vamos más hacia las pacientes que tienen sintomatología urinaria recurrente, como puede ser aumento en la frecuencia, incontinencia, disuria, y algunas de ellas pueden llegar a referir el sangrado poscoital, aunque, como vuelvo a lo mismo, no son las más. Y bueno, esta tabla lo que nos muestra es realmente un porcentaje, o sea, en relación a porcentajes entre todas las sintomatologías que ya referimos, cuáles son las que resultan más frecuentes o las que han sido detectadas con mayor frecuencia en los estudios en estas pacientes. Y ahí, como podemos ver, realmente la sintomatología vaginal y sexual forma parte el mayor porcentaje de estos síntomas. Los síntomas urinarios no se quedan atrás, sin embargo, llegan a ser referidos con menor frecuencia en relación a los síntomas antes descritos, o sea, los puramente genitales. Se han hecho estudios en mujeres latinoamericanas, sobre todo para hacer conciencia o para poder establecer realmente qué tanta conciencia tiene la mujer latinoamericana sobre la sintomatología. Obviamente las pacientes no nos van a referir como tal el síndrome, como ya dijimos, sino más bien la conciencia propia que tienen de estar cursando con algún problema. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo considera normal. Entonces, puede que sea un cambio sí esperado debido a los cambios propios con la edad, pero no necesariamente tiene que ser normal si está impactando de una manera importante la calidad de vida de la paciente. Entonces, así lo que nosotros podemos ver es que realmente en un estudio que se realizó en mujeres entre 55 y 65 años, se les hizo una encuesta en donde se preguntaba de manera intencionada todos los síntomas que mencionamos antes, y como podemos ver en la gráfica, pues sí, la gran mayoría refiere tener algún tipo de disfunción en cuanto a la disfunción sexual que de otra forma que no fuera intencionada, la paciente no hubiera referido. Eso es lo que queremos hacer como más patente aquí. Entonces, un poco más sobre la calidad de vida. Los síntomas que van a afectar más la calidad de vida de las pacientes van a ser todos los relacionados con las infecciones urinarias recurrentes y la incontinencia. ¿Por qué?
porque la gran mayoría de estas pacientes van a ser pacientes que todavía están en una edad laboral productiva y muchas veces si los síntomas de incontinencia son muy graves, esto va a generar que esa paciente disminuya el ritmo de trabajo o incluso deje de laborar fuera de casa, precisamente por la molestia de la incontinencia. Va a haber pacientes que van a dejar sus relaciones sociales o el hecho de realizar actividades sociales fuera de casa o que les implique desplazamientos que puedan generar algún accidente. Entonces, esos son los que más impactan en la calidad de vida de las mujeres. El impacto en la calidad de vida va a estar dado dependiendo de qué tanto el síntoma que ella refiere o los síntomas que ella refiere afectan sus actividades en la vida diaria, en todas las esferas, tanto laborales, sociales, en la esfera íntima o incluso si esta paciente ya llega a tener trastornos graves que ameriten tratamientos, internamientos de manera frecuente. Ok, a la exploración física, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Primero, muy importante, muchas veces nosotros obviamos estos síntomas o son pacientes, como ya les había dicho, que ya vienen politratadas, algunas veces de compañeros médicos generales que empiezan a dar tratamientos sin revisar a las pacientes. Es muy importante que nosotros hagamos una exploración física completa y que nosotros entendamos qué es lo que esperamos encontrar. Vamos a encontrar, pues sí, ciertamente, una disminución significativa en la lubricación. Vamos a encontrar datos de atrofia que pueden incluir la desaparición o fusión de los labios menores con los labios mayores, introitos pequeños, las vaginas que son mucho menos elásticas, acartonadas, que no tienen una adecuada lubricación e incluso pues hay una pérdida de vellos, el vello se hace mucho más delgado. Vamos a perder ese cojinete graso que caracteriza al monte de Venus y a la región genital, va a estar disminuido en estas pacientes y pues obviamente son pacientes que van a tener también cambios a nivel del epitelio uretral, entonces es muy frecuente que podamos encontrar lesiones a nivel uretral como pueden ser pólipos, quistes o incluso pues las huellas de rascado. Hay muchas pacientes que pueden tener lesiones que tiene que hacerse diagnósticos diferenciales, presencia de líquenes u otras infecciones que también se puedan asociar a este síndrome. Nuestra evaluación en el síndrome genitourinario de la menopausia va a tener dos vertientes importantes, una subjetiva y una objetiva. La subjetiva ya la comentamos, creo yo, de una manera bastante amplia, que tiene que ver con las escalas de medición del efecto o el impacto de la calidad de vida de la sintomatología con las pacientes. Y para esto hay varias escalas que se pueden utilizar. Algunas pues son el índice de salud vaginal, que es de los más sencillos con los que contamos, pero también hay otros que nos marcan índices en relación a la función sexual, al impacto en la vida diaria y a las escalas. Muchas veces a las pacientes es más fácil que nos refieran la intensidad de sus síntomas mediante la utilización de las escalas visuales análogas. Y la evaluación objetiva que nosotros vamos a hacer, volvemos al punto, la exploración física, que a veces, aunque parece algo muy obvio, es algo que nosotros tendemos a saltarnos en pasos. Y aquí lo que tenemos que complementar, pues es obviamente verificar una pHimetría vaginal, ver cómo está el índice de maduración vaginal en estudios como la citología, verificar cómo está el grosor del epitelio vaginal, la valoración de si es que necesitamos o no la realización de una ecografía transvaginal que nos permitiría utilizar, medir el grosor de la pared, pero realmente esto ya es como con más fines científicos o como queriendo ser un poco más puristas. ¿Por qué? Porque, como ya dije, hay pacientes que tienen atrofias tan severas que difícilmente vamos a poder realizar una ecografía de una forma adecuada. En cuanto al índice de salud vaginal, esto nos va a dar un puntaje en relación a diferentes características de este epitelio y a los cambios que va teniendo a lo largo del tiempo. El puntaje que nos va a arrojar va a ser sobre si hay o no atrofia vaginal y si esta es leve, moderada o severa. Nosotros lo podemos consignar para hacer que nuestra exploración esté documentada de una manera un poco más objetiva y tener una forma medible de explicar si lo tiene o no. ¿Y en qué se va a basar? Pues se va a basar en las características del epitelio, principalmente en la presencia de elasticidad, la secreción, si hay secreciones o no, cambios en el pH,
la integridad o no del epitelio y la presencia de humedad. Hay que recordar que estas pacientes pueden tener muchos cambios asociados a la edad. Hay lesiones también que son importantes de valorar, por ejemplo, la presencia de líquenes o cánceres de vulva, que muchas veces pasan desapercibidos por la falta de una adecuada exploración. Si nosotros tenemos un puntaje menor a 15 en esta escala de salud vaginal, estamos hablando de la presencia de atrofia, en donde la puntuación, dependiendo de en qué región genital es en donde es más prevalente, o sea, si tenemos normalidad, pérdida de la normalidad, o si ya desaparecen las características normales de cada una de las partes que constituyen al aparato genital externo, podemos hablar de puntuaciones que van 5 en 5 en una escala del 0 al 10 o más de 10, para hablar de la atrofia siendo leve, moderada o severa, dependiendo de cuál sea el caso. Hablando del índice de maduración vaginal, esto tiene mucho que ver con la interpretación de la citología cuando nosotros la llegamos a tomar en pacientes en la peri o postmenopausia. Hay que recordar que en la citología hay diferentes rubros que nos va a evaluar, pero de los principales necesitamos situarnos en el porcentaje de células basales y parabasales que nos son reportados en cada una de las citologías. De esta forma nosotros podemos ver que cuando hay un porcentaje menor al 5% de células superficiales en relación a las células parabasales, estamos hablando de un epitelio atrófico. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros dependemos del ojo del patólogo y de la experiencia que tenga en la valoración de las citologías. ¿Qué es importante? Muchas veces la atrofia se da como resultado en citología como cambios inflamatorios, o cambios asociados a inflamaciones leves, moderadas o severas. Y lo que estamos viendo realmente es una atrofia en la citología. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, al evaluar los resultados de la citología, no solo los antecedentes de la paciente, sino el efecto en la celularidad, que eso es lo que nos va a hablar de si efectivamente estamos ante un proceso inflamatorio que puede estar dado por una infección o por algún que haya tenido la paciente, o si estamos realmente viendo una citología que corresponde a una citología atrófica, y ahí el tratamiento pues obviamente es distinto. En los estudios complementarios en el síndrome genitourinario, pues nosotros vamos a realizar un ultrasonido vaginal en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que más nos importa? Pues muchas veces ver las características del endometrio. Sabemos que son pacientes que van a tener una tendencia a la atrofia ovárica, entonces difícilmente los vamos a ver, o vamos a ver unos ovarios pequeños, atróficos. Hay que estar siempre dando seguimiento al grosor endometrial, al pH vaginal, para ver si hay cambios, que evidentemente en las postmenopáusicas los va a ver con mayor frecuencia, los cambios en la citología vaginal, frotis para ver si hay presencia de leucocitos, si tenemos presencia de otras bacterias, y pues recordar que el número o la cantidad de lactobacilos que vamos a tener en estas pacientes pues va a ser mucho menor en relación a las pacientes en la edad reproductiva. Esto que va a ese cambio en la biota pues va a generar que esta paciente tenga mucho mayor labilidad a la infección por agentes que de otra forma no tendría, además de que los cambios propios de la menopausia pues van a favorecerlas también. Y en algunas pues resulta importante o práctico hacer una cistoscopía para buscar de manera intencionada lesiones vesicales que no hayan sido detectadas con anterioridad. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos respecto al hipoestrogenismo en la zona genital? Como ya dijimos antes, pues tenemos que descartar la presencia de infecciones. Ojo, no todos los flujos, como todos sabemos, son infecciosos. Por eso es importante que nosotros realicemos una exploración clínica complementaria y completa a nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque estas pacientes, la gran mayoría, y ustedes lo habrán visto seguramente en la consulta, la gran mayoría ya viene con un historial han pasado por todos los óvulos, por todas las cremas, por todos los tratamientos antiinfecciosos posibles, y el problema pues está centrado en otro. Hay que hacer una búsqueda intencional en tricomoniasis, candidiasis, principalmente en pacientes con comorbilidades como las pacientes diabéticas. Hay que recordar que en ellas, pues, sí van a tener mucho más precipitada la sintomatología de un síndrome genitourinario de la menopausia, pero también tienen mucho mayor frecuencia de infecciones, por ejemplo, con hongos como la cándida.
Hay que ver si hay algún irritante vaginal que esté utilizando, porque por ejemplo algunos lubricantes que a veces las personas utilizan pueden generar irritación. Shampoos de higiene íntima, ¿con qué están realizando la higiene íntima? Hay pacientes que utilizan jabones que se supone que son neutros, pero son jabones de lavandería, entonces aquello empieza a ser terrible para el epitelio, principalmente. ¿Por qué? Porque para la paciente es muy fácil decir, pues voy a lavar con jabón sote, el jabón sote es neutro, pero si el jabón sote reseca las manos, imagínense lo que hace con el epitelio genital. Y bueno, hay que ver también la presencia de cuerpos extraños, si estas pacientes han tenido algún trauma genital, o sea, un traumatismo sexual. Si hay neoplasias, es muy importante verificar que no haya presencia de neoplasias o lesiones que precancerosas. Y pues obviamente las alteraciones endocrinas, principalmente la diabetes, que no haya alguna estenosis secundaria a radiación, braquiterapia o cualquier otro tipo de tratamiento que haya tenido esta paciente, presencia de líquenes y otras. Centrándonos en el tratamiento, vamos a hablar de un panorama general. ¿Cómo es que estamos viendo nosotros a estas pacientes? Ya que no nos van a referir la sintomatología, ya hablamos de que lo más frecuente en ellas es que refieran resequedad, prurito, que son pacientes que viven con prurito crónico, que viven con sensación de acartonamiento, problemas de libido, problemas urinarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta lámina? En esta lámina nosotros podemos ver el porcentaje de incidencia que tienen estos síntomas en las diferentes etapas de las mujeres. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en la resequedad, vemos que en la perimenopausia realmente el porcentaje es bajo, aumenta en el momento de la menopausia, pero se va modificando contra el tiempo, dependiendo si tiene o no tratamiento, hacia el 5º año después de presentar la menopausia, que es en donde nosotros tenemos la mayor incidencia de todos los síntomas. Si ustedes se fijan en las gráficas, estamos hablando de sensación de irritación, de dispareunia, de sensación de labilidad o fragilidad de los tejidos, y todas ellas generalmente, o la tendencia es a que conforme más años pasamos o nos alejamos de la menopausia, el hipoestrógenismo obviamente va a ser más acentuado, los cambios del estradiol por estrona van a ser mayores, y entonces estas pacientes pues van a empezar a referir cada vez más sintomatología. El tratamiento, ¿a qué va a estar enfocado? Al alivio de los síntomas. Sabemos que la causa principal de todo este problema va a ser el hipoestrogenismo, pero tenemos que tener en cuenta que debemos escoger bien a las pacientes y saber qué pacientes se van a beneficiar con terapias no hormonales y qué pacientes realmente van a tener un beneficio claro de la sustitución hormonal, principalmente utilizando hormonales locales. De esta forma tenemos que el tratamiento de primera línea, contrario a lo que nosotros pensaríamos con todo lo que hemos hablado, pues es el tratamiento no hormonal. Pacientes que todavía tienen un grado de atrofia leve y que tienen actividad sexual todavía frecuente, se les puede pedir que continúen con la actividad vaginal con el uso de hidratantes o lubricantes que pueden ser a base de agua, o por ejemplo hidratantes, lubricantes que existen ya con compuestos como el ácido hialurónico que ayudan a reepitalizar. No van a regenerar ese epitelio, no van a volver a tener el epitelio como a los 15 años, pero sí van a ayudar a que este epitelio se regenere y tenga una mayor elasticidad y una mejor lubricación. Incluso se pueden utilizar de forma un poco más crónica. El tratamiento hormonal pues va a estar dado por los estrógenos locales, que son el estándar de oro, y puede haber hay otros tratamientos que todavía los estudios no están realmente claros o todavía no se ponen como muy de acuerdo en si el riesgo sopesa el beneficio del uso de otras terapias, como puede ser por ejemplo las terapias con testosterona, láser y otros. Las terapias ya más invasivas, como puede ser, por ejemplo, el uso de láser genital, se dejan para pacientes que ya han seguido todas las líneas de tratamiento y no han tenido realmente una mejoría clara. Entonces, ya dijimos que los tratamientos no hormonales son la primera línea.
Y bueno, la recomendación pues es que esta paciente continúe con actividad vaginal. Se les recomienda algunas veces el uso de dilatadores o el uso de fisioterapia del piso pélvico y el uso de vibradores. ¿Por qué? Porque el que estas pacientes continúen teniendo una actividad vaginal constante va a favorecer el aumento de flujo en la zona. Si tenemos mayor flujo, entonces los cambios relacionados a la disminución del efecto vasoactivo de los estrógenos pues van a estar un poco más moderados. Volvemos a insistir, depende del tipo de paciente que tengamos y del apego a estas terapias, es lo que nosotros podemos hacer. Los hidratantes, como ya hablamos, hay hidratantes vaginales o lubricantes vaginales que pueden estar hechos a base de diferentes moléculas que son lo que nos va a ayudar. Hay algunos que incluso contienen ácido láctico que pueden ayudarnos a balancear un poco la cuestión de los cambios en el pH y pues son medicamentos o bueno, geles que se pueden utilizar por un tiempo más prolongado. Sin embargo, hay que recordar que la mejoría con estos va a ser temporal y va a estar mediada, o sea, no van a revertir realmente el proceso de envejecimiento ni el proceso de atrofia, sino solamente van a ayudar a menguar los síntomas en un tiempo o un espacio de tiempo determinado según sean las necesidades de cada paciente. Ay, perdón. Ahora, en cuanto a la terapia hormonal, ¿cuáles son las tendencias actuales? Después del estudio que se hizo del WHO, perdón, lo que nosotros arrojamos después de este estudio, lo que nosotros vemos es que cada vez las pacientes tienden a utilizar menos las terapias de restitución. ¿Por qué? Por la recomendación que se hizo sobre el aumento de algunos tipos de cánceres o algunos otros tipos de efectos secundarios que podían tener asociados a las terapias de estrógeno. Hay que recordar que muchas de estas terapias son principalmente terapias sistémicas y que el estudio también valoró las terapias sistémicas de solo estrógeno contra las terapias con prostaglandinas, y ahí es en donde nosotros vimos que aunque la tendencia mundial es a que la población de mujeres posmenopáusicas vaya en aumento, pues estas mujeres posmenopáusicas van a tender a utilizar menos cada vez las terapias de restitución sistémica por miedo a los efectos secundarios que pueden tener cada una de ellas. Sin embargo, existen también estudios que nos dicen que cuando nosotros empezamos una terapia de restitución, principalmente local, en estas pacientes, desde los 2 años previos al evento menopáusico hasta 2 años después, la incidencia de los síntomas vasoactivos va a disminuir y en general las condiciones van a mejorar. No van a tener una sintomatología tan florida y pues van a disminuir todos los cambios y todo el espectro de estas patologías en relación al hipeestrogenismo. Ya dijimos que los estrógenos vaginales son el estándar de oro. Nosotros los utilizamos o están recomendados cuando tenemos síntomas moderados o graves que no responden a la utilización del tratamiento no hormonal, a las terapias de rehabilitación o a la utilización de los lubricantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues el estrógeno local lo que va a hacer es mantener el flujo sanguíneo en el epitelio urogenital, van a mantener la flora la biota se va a mantener dentro de la normalidad por la disminución en los cambios o la disminución relacionada a la pérdida de estrógeno. Va a haber cierta prevención de las infecciones de vías urinarias en relación a que los cambios del epitelio urotelial no van a ser tan severos y pues va a haber una disminución en las molestias, principalmente en la dispareunia y la sensación de insatisfacción asociados principalmente a la lubricación y a la mejoría en la elasticidad del epitelio vaginal. Gracias. Y bueno, ¿cuál es la ventaja que nos confieren los estrógenos locales sobre los estrógenos de aplicación sistémica? Pues que el estrógeno local no va a tener un metabolismo hepático, no vamos a necesitar agregar una contraposición con prostaglandinas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el estrógeno local va a actuar, como su nombre lo dice, de forma local. Entonces, efectos sistémicos son realmente mínimos. No tenemos el problema, por ejemplo, esto es algo que tiende a ser controversial.
Sin embargo, está estudiado en las pacientes, por ejemplo, con antecedentes de cánceres de mama dependiente de hormonas, pueden ser utilizados bajo supervisión y lo mismo, por ejemplo, las pacientes que tienen tendencias a las hiperplasias endometriales atípicas o cánceres de endometrio, no vamos a tener el problema que tenemos con los estrógenos sistémicos del aumento de estas hiperplasias. Y pues la mejoría en la terapia sistémica realmente se ha estudiado que llega a ser hasta el 75% de los síntomas después del uso. Obviamente la mejoría va a estar dada o muy en relación al nivel de apego que tengan las pacientes a las terapias. La terapia local va a tener un mucho mejor apego muchas veces que las terapias sistémicas. Los objetivos, o sea, los resultados más objetivos que nosotros vamos a ver en el uso de estas terapias, pues van a ser, como ya dijimos, que vuelve a disminuir ese pH vaginal, aumentan los lactobacilos y pues el cambio en la celularidad que nosotros vemos en los resultados de las citologías. Y subjetivamente, pues la paciente nos va a referir que tiene una mejoría en la irritación, mejoría en la sensación de comezón, mejoría en la sensación de resequedad y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, esto nos ayuda también como terapia coadyuvante en pacientes que tienen sintomatología urinaria, principalmente con síntomas de vejiga hiperactiva o infecciones de recurrencia. En esta gráfica lo que tratamos de ilustrar es la presencia de sintomatología con y sin tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros suspendemos este tratamiento o cuando llegamos a tener una falta de apego? Y lo que vemos es que realmente la mejoría de la sintomatología es significativa cuando nosotros persistimos con la aplicación del tratamiento. Otros tratamientos, como ya dijimos, pues es la aplicación de vitamina D, vitamina E, testosterona en crema, pero realmente no han probado tener un mayor beneficio o una mejoría más significativa que el uso de los estrógenos locales, por lo que el estrógeno local sigue hoy por hoy siendo uno de los tratamientos de primera línea para ellas. Entonces, a manera de algoritmo y como manera de resumen, una paciente en que nosotros detectamos un síndrome de genitourinario de la menopausia, pues tenemos que ver primero qué nivel de afectación tiene, si el nivel de afectación es leve o si se puede beneficiar de las terapias de primera avanzada, como pueden ser, ya dijimos, los lubricantes o el uso de humectantes y terapias no hormonales. Si su sintomatología es moderada o severa, si es candidata a una utilización de los estrógenos de manera local o de las terapias sistémicas, aunque sabemos que realmente las terapias locales funcionan mejor en relación a la sintomatología propiamente genital que la terapia sistémica. Y en aquellas que no, entonces ya pasamos a la tercera línea de tratamiento, que puede incluir el uso de lubricantes, láser y otras terapias. En conclusión, ¿cuáles son los principales retos? Pues saber o tener conciencia de que el síndrome genitourinario de la menopausia es una patología común y pobremente diagnosticada y pobremente manejada, que son pacientes que nos van a llegar ya con múltiples diagnósticos o múltiples tratamientos y que es importante tener la educación, sobre todo de los profesionales de salud en primer contacto, sobre el diagnóstico y tratamiento disponibles, y que al abarcar un amplio espectro de patologías debemos de considerarlos y tratarlas de una forma integral. Muy importante es reconocer que el pronto reconocimiento del síndrome y el tratamiento pues va a mejorar el pronóstico y principalmente la calidad de vida de las pacientes. Hay que centrarnos en esto, empatía y reconocimiento. Sí me gusta terminar con esta frase. ¿Por qué? Porque son pacientes que desgraciadamente por alguna cuestión, muchas veces cultural, muchas veces de propia educación, son pacientes que viven sufriendo el síndrome sin relacionarlo con algo patológico y que podrían beneficiarse de un tratamiento y mejorar su calidad de vida. Recordando que saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos en el arte de vivir. Muchas gracias. Como profesora invitada del programa académico 2023-2025 del colegio, exponiendo el tema envejecimiento del tracto genitourinario y sus retos en el manejo. Doctora, muchísimas gracias a nombre del colegio, y siempre hemos empezado a instaurar una tradición por el gusto del tequila, así que a nombre del colegio esperemos que también le guste este pequeño detallito.
Un par de comerciales importantes. El primero de ellos es agradecerle mucho al Laboratorio Aspen la oportunidad que nos dio de este convivio. Por favor, un aplauso. Logró inclusive una extensión un poquito más del presupuesto porque, como ustedes pueden ver, esta vez, y les agradezco de verdad, de corazón, me voy a ir bien contento. Todos los que se anotaron, todos vinieron y hasta un poquito más. Y esa parte me da me da mucho gusto. No era amenaza, era cariño. Era cariño educativo. Pero de verdad, gracias de corazón. Eso nos motiva a seguirle echando más ganas para que obviamente nos podamos seguir reuniendo. De verdad, muchísimas gracias por darle la extensión de la gratitud a todos tus directivos que nos autorizaron el día de hoy este agradable convivio. Y también quiero aprovechar para que vayan apartando sus agendas, porque pinta que va a estar todo muy bien, agradable, divertido y científicamente de buen nivel. El 6, 7 y 8 de junio del 2024 tenemos ya nuestra asignación del Congreso, es el Congreso Estatal del Colegio. Va a tener sesiones tanto de conferencias magistrales y mesas de debate, de tal manera que los 3 días, tanto el jueves va a ser también mañana y tarde, el viernes mañana y tarde y el sábado solamente mediodía, porque ya tenemos un buen número de ponentes confirmados. Hay varios laboratorios que se han apostado a ayudarnos, pero principalmente Senociain. Ellos, gracias a la gestión que el doctor Luis Medellín hizo, este laboratorio nos pagó absolutamente todo el congreso. Así que eso nos da oportunidad de que vamos a tener muchas cosas muy padres, interesantes y ponentes de buen nivel. 6, 7 y 8 de junio para que lo vayan bloqueando. Ahora bien, estos van a ser los costos, porque queremos también tener mucha oportunidad de poder ayudar, retribuir, hacer dinámicas, tener buenos convivios, buena borrachera y obviamente para eso necesitamos también de su apoyo. Estos costos que están viendo aquí ustedes, que es el no federado 3,500, federado 2,500, médicos 1,500, enfermeras 1,000 y estudiantes 500. Va a haber un precio especial obviamente para los miembros del colegio, con un descuento muy significativo. Estamos poniéndonos de acuerdo en la mesa directiva para que todos se inscriban durante los meses de febrero, marzo y abril, para que obviamente tengan preferencia, por supuesto, para nosotros como colegiados. Sé que otros años había sido una variable diferente, pero créanmelo que esa pequeña aportación que ustedes van a hacer se va a retribuir en beneficios no solo de lo que el Congreso va a significar, sino también de diversión, convivio, y pues vamos a ver hasta dónde nos ajusta el presupuesto. Vale, muchas gracias a todos, de verdad, doctora, muchas gracias, y sigan disfrutando de esta rica y hermosa velada.